el común los días sábados. Listo, ok. Entonces, bueno, bienvenidos al Foro de Alimentación Óptima en Lactantes, Niños y Niñas y Adolescentes en Emergencias, organizado por IPFAN Venezuela. IPFAN Venezuela, para los que no la conocen, es la Red Internacional Pro Alimentación Infantil, Mm. a la que nos sumamos todos los defensores de la lactancia materna y del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El foro es organizado con apoyo de CELACMA y de la Casa Grande Centro de Lactancia en ocasión de situación de emergencia tras los sismos ocurridos en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio de 2026, tras el cual han pasado ya un poco más de 3 semanas en las que todo el país ha estado conmocionado, muchas familias, madres y bebés han quedado en situación ciertamente desesperada y sobre todo desplazados de sus viviendas y viviendo en campamentos transitorios o refugios en los que, aunque se han recibido grandes muestras de solidaridad, pues requieren también otros acompañamientos para poderse también cuidar en esos espacios y en las condiciones y los retos que esos espacios les brindan. Decirle a todos que este evento está siendo grabado y será colgado en el canal de YouTube de IPFAN Venezuela. Pueden entrar a YouTube y lo buscan como I de impulso, B de bondad, F de fortaleza, A de ánimo y N de nada nos detendrá Venezuela, para que quede a disposición de todos los interesados y ustedes también puedan repasarlo posteriormente. Allí también encontrarán dos foros previos que realizamos el 27 de junio, que se llamó Alimentación Infantil en Situaciones de Emergencia, y el 30 de junio, que hicimos Periodismo con Propósito, Alimentación Infantil en Emergencias, y los invitamos a ver esos foros cuando tengan posibilidad. Haremos lo posible por mantener estas presentaciones en 15 minutos cada tema, y para ello evitaremos mencionar los currículum de las presentadoras, pero sí decirles que los estén interesados pueden ubicar nuestras organizaciones en Instagram, donde podrán conocernos un poco más, y también pueden buscar los nombres en YouTube de nuestras presentadoras, que van a encontrar información de ellas por allí en Google o en YouTube. Nuestras redes sociales son @IPFANVenezuela, @CELACMA y @La Casa Grande Centro de Lactancia en Instagram para todos. También decirles que este foro, las presentadoras y las organizaciones a las que representan están todas libres de conflicto de interés, es decir, no recibimos patrocinios o apoyo de ninguna organización contemplada en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, ni de empresas productoras o comercializadores de estos productos o insumos promovidos como necesarios para la alimentación o cuidado infantil, ni de empresas productoras de pesticidas o armamento. Agradecemos enormemente el esfuerzo que están haciendo por estar en este espacio aquí hoy, y no queremos avanzar solamente diciéndoles también que estamos a la orden para ampliar y detallar toda la información necesaria para apoyar la mejor alimentación de lactantes y niños pequeños en esta y en cualquier otra situación de emergencia o en condiciones más favorables. Recordarles además que este foro también se enmarca en el enfoque humanitario de acción sin daño, y ese principio nos motiva a estar haciendo estas actividades y poner información a disposición de todas las personas que participan. También pedirles que si a lo largo de las presentaciones surgen preguntas, por favor las dejen en el chat, donde yo personalmente estaré revisándolas para leerlas al final y que nuestras presentadoras puedan responderlas. Hoy estamos abordando 3 temas relevantes a la alimentación óptima en lactantes y niñas y adolescentes en emergencias. Toda esta información está basada en información científica y recomendaciones internacionales, así como adaptaciones locales a Venezuela. Tendremos en primera instancia la alimentación del niño o niña de los 6 a los 36 meses con la licenciada Betsaly Monsalve, quien es nutricionista y dietista de la UCB, además de directora de cursos de lactancia. Luego hablaremos de la alimentación del preescolar y escolar y adolescente con la pediatra Eunice Lample, coordinadora de IFAN Venezuela. Y posteriormente cerraremos con alimentación infantil en refugios y campamentos transitorios con la doctora Claudia Sánchez, fundadora de CELAC. Sin más, entonces, ya que estamos en los tiempos y queremos ajustarnos bastante al tiempo, les pedimos que dejen sus preguntas en el chat, que las haremos a los ponentes al final. Recordar que estamos grabando y será publicado en el YouTube de IPFAN Venezuela. Los dejo entonces con Bitsalí Monsalve para hablarnos de alimentación del niño pequeño en emergencias. Adelante, Betsa. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a este espacio una vez más. Entonces, para conversar un poquito acerca de la alimentación del niño pequeño en emergencias desde los 6 meses a los 36 meses. ¿Sí? Recordando que esta es una etapa importante de transición donde el niño, bueno, en esta ocasión el bebé, va a comenzar a introducir nuevos alimentos además de la leche materna. Si podemos pasar la siguiente lámina. Gracias.
Recordando que, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es fomentar una alimentación complementaria que sea oportuna. Esto quiere decir que sea iniciada a los 6 meses, cuando el bebé ya está preparado fisiológicamente para recibir nuevos alimentos, ya sea porque neurológicamente está preparado, a nivel psicomotor, e incluso la capacidad renal ya en este momento se ha transformado para poder recibir estos alimentos. Que sea además adecuada, inocua y apropiada sin interrupción de la lactancia natural. Podemos pasar la siguiente lámina, por favor. Atrás. Exacto. Entonces, como les hablaba al principio, esta es una etapa de transición, ¿sí? Donde no se desplaza la leche materna, donde sigue siendo un alimento importante, y para ello les traigo esta gráfica de recordatorio y estos porcentajes, ¿sí? Desde el sexto al octavo mes, la leche materna todavía cubre entre el 80 y el 70% de los requerimientos energéticos del lactante, del noveno al onceavo mes entre el 60 y el 55%, y desde el año a los 2 años aproximadamente el 40%. Y recordemos que esta presentación es hasta los 36 meses, ¿sí? Entonces quiere decir que este niño ya tiene 3 años, por eso la lactancia materna se recomienda a partir de los 2 años o más, decisión de la mamá y el bebé, y además que en el contexto de emergencia es un plus que está garantizando que este niño esté protegido de enfermedades infecciosas que son muchísimo más frecuentes en estos contextos, ¿sí? Si bien comenzamos con esta pequeña brecha de energía que además nos permite introducir alimentos paulatinamente, fíjense de la naturaleza cómo es tan sabia, que poquito a poco va creando espacio para que este niño se vaya incorporando a la mesa familiar, ¿sí? Al igual que existe también algunos nutrientes a los que debemos estar atentos dentro de la planificación de esta nueva incorporación de alimentos, como lo son el hierro, la vitamina A y el zinc. Pasar la siguiente lámina. Comúnmente se piensa que la alimentación de los niños es una alimentación especial o específica. Sin embargo, lo cierto es que lo ideal es ofrecer alimentos naturales de producción local, ¿sí? Y nuestro deber es asegurar la disponibilidad de estos alimentos, que sean preparados de forma adecuada y que sean culturalmente aceptados, ¿sí? Porque una de las cosas que suele ocurrir en entornos de emergencia es que se comienzan a recibir muchísimas donaciones, incluso de alimentos que son importados, que no son compatibles con la alimentación local. Y bueno, además ahorita vamos a hablar un poquito, además de cuáles son estas otras características de los alimentos, pero la idea también de no hacer daño es respetar las características culturales y que estos niños tengan además alimentos que sean ricos en nutrientes y que tengan una gran diversidad, no que sean dietas monótonas de un solo tipo de alimentos que puede ser el que estén ofreciendo a nivel de estas donaciones. Vamos a la siguiente lámina. Ajá, entonces, otro de los aspectos importantes, además de considerar dentro de la alimentación complementaria estos alimentos que sean naturales y que estén localmente disponibles, es evitar la promoción y la donación indiscriminada. De que, sobre todo de leches de continuación, que muchas veces, cuando ya el bebé cumple 6 meses, existen promociones donde intentan persuadir acerca de que esta es la mejor leche y realmente está sumamente, de hecho la Academia Americana de Pediatría tiene artículos al respecto donde nos habla que esta leche realmente no aporta una cantidad de nutrientes que sea realmente significativa o que aporte un beneficio extra, ¿sí? Por lo tanto, no son leches que sean necesarias. En su lugar, realmente lo que debemos hacer es planificar una disponibilidad de diferentes tipos de alimentos que satisfagan las necesidades de estos niños, al igual que los preparados complementarios. ¿Qué quiere decir? O acá se incluyen los cereales infantiles, los colados de frutas, etcétera, y además, que aunque puedan decir a lo mejor en el frente del etiquetado que no contienen azúcares, cuando vamos a la parte posterior del etiquetado, podemos observar que tiene grandes cantidades de aditivos, preservantes, y muchos de ellos sí contienen otros tipos de azúcares que pueden estar afectando la nutrición de estos niños. Además que
una vez más, hacen que estas dietas sean monótonas. Y otro de los aspectos importantes de la alimentación complementaria es que no solamente garantizamos la nutrición del niño en relación a vitaminas, y fuentes de energía, sino que la alimentación también es un acto de desarrollo neurológico, desarrollo psicomotor, porque está experimentando diferentes texturas. Y eso no se lo permite este tipo de alimentos. Al igual que los alimentos ultraprocesados, las bebidas industrializadas o estos juguitos que son como de cajitas y por supuesto la fórmula infantil que se han mencionado múltiples veces en estos foros. Todos los alimentos que puedan desplazar esta alimentación natural o la lactancia materna no se deben donar de forma indiscriminada, se debe evitar su promoción. Y en el caso de los alimentos ultraprocesados, incluso también dentro de los adultos, porque si un adulto lo tiene disponible, es mucho eh, más frecuente que pueda llegar a algún niño pequeño. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es importante o qué sí debemos considerar? ¿O qué debemos ofrecer o garantizar para estos niños? La mayor cantidad de grupos de alimentos diferentes, ¿sí? Alimentos naturales, fíjense que acá incluso la leche materna está incluida dentro de estos grupos de alimentos. Y como les mencionaba al principio, el hierro, la vitamina A, el zinc son nutrientes importantes y además de rotar estos alimentos, que el niño tenga la oportunidad de ir incorporando poco a poco, obviamente con vigilancia y con asesoría, y que esta madre tenga acompañamiento, la mayor cantidad de alimentos diferentes, que sean de origen natural. Pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Otro de los aspectos a considerar también es la consistencia de estos alimentos, ¿sí? Muchos de los alimentos a los que llegan estos niños no son seguros. Siempre es importante recordar cuál es la consistencia adecuada y que sean caseros, es decir, que si el entorno lo permite, si hay agua segura disponible, si hay donde se pueda preparar estos alimentos de una manera adecuada, sean elaborados en estos lugares, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Otra Ajá. Otro de los aspectos importantes es garantizar utensilios seguros, haciendo hincapié que el uso de biberones o tetinas puede ser un agente contaminante, ya que son muy difíciles de limpiar. Entonces, en la alimentación complementaria, diferente a lo que hay que orientar a la mamá sobre todas estas creencias donde se preparaban estos biberones con leche y cereales infantiles y mostrarle, acompañarla amorosamente a que la alimentación no es tan diferente a la del adulto y que el bebé está preparado con la adecuada vigilancia a beber muy fácilmente en un vaso, ¿sí? Y que por supuesto que esta agua que se le ofrezca sea segura. La siguiente lámina, por favor. Otro de los aspectos a considerar es la alimentación perceptiva, ¿sí? Es decir, es muy importante ofrecerle al bebé un ambiente seguro a la hora de la comida, de donde debemos estar atentos a las señales de hambre y saciedad, sobre todo porque si son niños que además están desplazados, están en un refugio, están en un lugar rodeados ya de muchas personas que no conocen, esto puede hacer que se sientan muy inseguros y esto puede afectar también el apetito de estos niños. Entonces es súper importante estar presente, seguir ofreciendo alimentos y eh, acompañar. Eso sobre todo es sumamente importante para estar atentos, que la alimentación sea en paz y adaptada a las necesidades del niño. Entonces, como consideraciones finales, tenemos que es súper importante ofrecer alimentos seguros con una calidad nutricional adecuada, evitar promover alimentos que puedan estar afectando el estado de salud de los niños, como lo hemos hablado acerca de los alimentos procesados, garantizar las condiciones higiénicas adecuadas para prevenir enfermedades, que son muy comunes también ya cuando inicia la alimentación complementaria. Ellos pueden estar más expuestos a infecciones y brindar un acompañamiento continuo y vigilancia del estado nutricional. Muchísimas gracias.
Salí, te quedaste hasta, te quedó tiempo y todo, pues lo hiciste tan bien que te quedó hasta un tiempito. Ah, Ajá, te pregunto, ¿tendrías alguna otra cosita que dirías en estos minuticos que nos quedan? Nos quedan 4 minuticos. bueno, chévere. Mira, imagínate, yo estaba ahí como una ametralladora. Si quieres ampliar algo más, podrías hacerlo en este momento. Chévere. Bueno, igual si tienen alguna pregunta, también podemos aprovechar. Ok, Eh, creo eh, que... Ajá. Sí. ok. Sí, en este tipo de contextos es súper importante no aceptar donaciones indiscriminadas, sobre todo porque no sabemos incluso, o sea, cuál es la procedencia de estos productos. Hay muchísimos aspectos a verificar y realmente lo que tenemos que procurar es tener una planificación lo suficientemente adecuada para que cada uno de estos pasos se pueda lograr, ¿sí? Porque muchas veces, como no estamos en un entorno de emergencia, quizás por la rapidez o por lo que es más fácil, nos sentimos inclinados a recibir este tipo de alimentos. Y sí, dependiendo de la etapa en donde se encuentre el estado de emergencia, puede ser mucho más complejo. Por eso es que siempre se prioriza la lactancia materna, donde es un alimento que siempre está disponible. Sí es importante hacer un buen censo en estos centros, que podamos realmente reconocer cuáles son los niños que están requiriendo este tipo que están en esta etapa de la alimentación. Porque no solamente es eh, el tipo o sea, de no recibir alimentos procesados, es también considerar que cuando preparen estos alimentos no les coloquen sal, no les coloquen azúcar, y cómo realmente se va a hacer esta introducción, ¿sí? Por eso el agruparlos también funciona muchísimo. El acceso a agua segura en este contexto también es fundamental. Por aquí está comentando para las madres y orientarlas acerca de este tema. Sí, yo creo que la educación es sumamente importante. Yo creo que es uno de los aspectos primordiales, tanto para las personas que son voluntarias como para las madres, porque de esta manera realmente se va a poder garantizar que esta alimentación complementaria sea de una forma adecuada. Entonces ya... ahí como- Perfecto, muchísimas gracias por esa aclaratoria, Betsaly, súper importante, además como el llamado de atención que salió por el chat, el tema del acceso al agua en las condiciones de emergencia, que normalmente es limitado, tampoco hay además los espacios para el lavado de los implementos de la forma adecuada y mucho menos si requieren esterilización y por eso también es importante todo este llamado. Bueno, Yo abrí decía, este espacio para Betsaly además porque creo que ella va a tener que retirarse a lo mejor en cualquier momento y por eso quería darle esa oportunidad. Le vas a robar 2 minuticos, Eunice, a Betsalí. Adelante. ah, a ver, Bexa, me pareció muy buena, excelente tu presentación. Dijiste algo que me parece importante destacar cuando hablaste de las donaciones que llegan, con que muchas veces estos productos que son además procesados se interfieren con la alimentación natural de la zona. Y eso es muy importante, sobre todo cuando decimos la importancia de no hacer daño. Uno de los puntos importantes en todos estos documentos es que nunca la ayuda humanitaria esté por encima de la cultura y de los hábitos que tienen las comunidades que están siendo afectadas por cualquier situación de emergencia. Entonces, siempre preservar que la alimentación natural, con lo que ellos vienen comiendo, eso hay que mantenérselo, porque forma parte además muy importante de lo que va a ser después la reinserción nuevamente a lo, digamos, lo que va a ser la nueva normalidad, ¿no? Entonces, ese detalle me pareció muy importante que tú lo comentaste. Mm, Buenísimo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Betsalí, por tomarte el tiempo para preparar esta presentación, para acompañarnos en este espacio y siempre además para acompañar todos estos temas. De verdad, muchas gracias. Para los que han entrado más tarde, informarles que este foro está siendo grabado. Les dejé allí el enlace al YouTube. Si no lo han visto en un momento, lo vuelvo a colocar. El foro está siendo grabado y será colgado en el YouTube de IFAM Venezuela, donde están colgados también 2 foros previos que hemos realizado. Uno sobre la alimentación infantil en situaciones de emergencia y el segundo sobre el periodismo con propósito, alimentación infantil en emergencias también, ambos con motivo del terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.
En la próxima presentación, bueno, ya Eunice tenía la palabra, así que falta que coloquemos su presentación visible. En presentación. Viene Eunice con el tema alimentación del preescolar, escolar y adolescente con Eunice Lample, coordinadora de IPFAN Venezuela. Decirles también que pueden seguir a las organizaciones que estamos participando en este foro, que somos CELACMA, La Casa Grande y IPFAN Venezuela en nuestras redes sociales, que se las voy a colocar también ahora en el chat. Todas las preguntas que puedan surgir pueden escribirlas en el chat, que las estaremos revisando oportunamente para hacerlas entonces a nuestras presentadoras. Creo que ya está lista allí tu presentación, entonces. Exacto. Eunice, Ok, listo, te cedo la palabra. gracias, Navi. Bueno, muchos saludos para todos en este sábado, entre lluvioso y asoleado. Bueno, gracias por estar compartiendo con nosotros en estas horas, con estas actividades de foros que estamos realizando. Aprovecho para decirles que la plataforma de IFAN, de CELACMA y de la Casa Grande está disponible. Si ustedes quieren hacer tienen inquietud porque se trabaje algún tema en específico, con gusto pudiésemos conversarlo para hacer una actividad de un día sábado. O sea, se los pongo a la orden, pues, que es parte de lo que tenemos que hacer, porque bueno, a la final lo que nos interesa es que haya una educación continuada en estas situaciones, justamente para evitar hacer daño con lo que se está realizando. Sí. Ah, mira, Flor está aquí. La siguiente, Una compañera. Escúchame. si pueden cerrar los micrófonos, por favor. La siguiente, Claudita. Entonces vamos a hablar, me toca a mí hablar de aspectos fundamentales en la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Porque bueno, allá hemos hablado bastante del lactante, hemos hablado del niño, del lactante menor, el lactante mayor, ya iniciamos la alimentación complementaria, pero entonces vienen estos niños pequeños, viene el preescolar, el escolar y el adolescente, que son grupos total y absolutamente vulnerables en situaciones de emergencia. La siguiente, mi corazón, y que debemos tenerlos muy en cuenta cuando estamos trabajando con ellos en una situación de refugio o en una situación de un campamento provisional. Entonces, desde el primer momento, lo que es lo más importante, el imperativo de la supervivencia, ¿verdad? Inicialmente tenemos que tener un apoyo adecuado a la madre, a las familias, ¿verdad? Y en eso se basa el documento de alimentación del lactante y el niño pequeño en emergencia para mantener en lo posible disminuir la morbimortalidad que se genera en una crisis de emergencia, ¿verdad? Porque sabemos que siguen siendo nuestras poblaciones más vulnerables. Entonces, la norma humanitaria es esencial, lo dice, lo dice el Grupo Esfera también, donde se exige calidad y rendición de cuentas en las intervenciones nutricionales. Por eso este foro lo enfocamos en aspectos generales, pero importantes a considerar en la nutrición infantil. Luego, la estrategia mundial de la OMS y de la UNICEF, que nos dice, obliga a los responsables a proteger la alimentación infantil como un derecho fundamental. También eso está dentro de la Convención de los Derechos de la Niñez de UNICEF. Entonces, son documentos que avalan lo que nosotros venimos haciendo. Y por supuesto, el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos, que prohíbe las donaciones indiscriminadas y que se ha respetado por encima de todo la leche materna, el amamantamiento y el apego mamá-bebé. Entonces, y el control de las donaciones. Entonces, bueno, la siguiente, eso es un poco como para recordar algunas cosas. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos nosotros que hacer en un establecimiento, en un refugio? ¿Verdad? Tenemos que establecer prioridades. Entonces, tenemos que realizar un censo de la población de menores de edad a atender. Ya en el clúster de nutrición, eso es algo que ha quedado también totalmente claro y siempre donde lleguemos tenemos que hacer un censo. Hay que evaluar con qué población vamos a trabajar, cuántos niños, cuántas niñas, cuántas adolescentes, madres embarazadas, en fin. Tenemos que saber con quién vamos a trabajar para poder organizar una respuesta a la emergencia de estas personas. Una evaluación rápida del estado nutricional de niños, niñas y adolescentes, porque tenemos que saber cómo están esos niños y cómo los vamos a ayudar para vigilar su estado nutricional, que al final es lo que nos está importando.
No, la anterior, todavía no he pasado. La anterior. Después, identificación de menores con riesgo de malnutrición, porque acuérdense que no solo hablamos de desnutrición, sino hablamos de malnutrición. El registro de niños, niñas y adolescentes que se encuentren sin acompañamiento familiar, ¿verdad? Y un suministro prioritario y continuo de alimentos a niños, niñas y adolescentes. Entonces, esas son las prioridades que tenemos que establecer en un refugio. El riesgo de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años se cuadriplica durante las emergencias, así como el riesgo de desnutrición aguda y severa, tomando en cuenta que esto nos va a marcar la pauta de lo que vamos a tener después. No queremos tener niños más desnutridos, niños con desnutrición severa, porque va a costar muchísimo más recuperarlos en los días que siguen. La próxima. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya Bexalí hablaba de lo que es la alimentación complementaria, cómo esta alimentación complementaria va a ir apoyando a este lactante que ya tiene 6 meses, 7 meses, 8 meses. Recuerden que si la situación de emergencia es extrema, podemos llevar incluso la lactancia materna exclusiva hasta 7, 8 meses sin que haya problemas para el bebé, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Que la alimentación de estos niños pequeños, ¿verdad? Debe ser saludable y dar prioridad a gestantes, madres en periodo de lactancia, niños pequeños. Preferir alimentos de cosecha, de mayor accesibilidad y menos costo. Mejor como veíamos antes, cuando empezamos, un cambur, un mango, patilla, lechosa, ocumo, batata, en fin, lo que nosotros tengamos a la mano, que sean productos naturales y que además podamos trabajar, porque ya estamos hablando que estamos en un refugio. Por lo tanto, en ese refugio o en ese campamento transitorio va a haber con toda seguridad ya disposición de alguna manera de agua segura, de agua potable y combustible para preparar alimentos, sobre todo en lo que son los campamentos transitorios que se están estableciendo actualmente, tienen cocina. Entonces, ahí eso se puede organizar para que estos sean los alimentos que los niños puedan consumir. Lácteos y carnes rojas bajas en grasa, pescado, pollo, raíces, tubérculos, cereales preferiblemente integrales como avena, trigo, arroz, cebada, pero no en forma de harinas para prepararlos con tetero, con leche, sino para prepararlos con cucharilla, para que puedan comerlos con cucharilla, mezclarlos con frutas, en fin, hacer una alimentación que sea lo más perceptible posible y una alimentación lo más adecuada posible. La siguiente, no alimentar con teteros, ¿ok? La siguiente. Yo creo que vamos a tener que hablar con la gente que hace a partir de desechos y hace cosas maravillosas, que son estos grupos que hoy por hoy trabajan con material reciclable, a ver qué se puede hacer, que tuviéramos que eliminar los teteros, a ver qué podemos hacer con esos teteros, qué se puede sacar de ahí. Entonces, bueno, la desnutrición y vemos eso es lo que vemos ahorita, ¿verdad? Madres jóvenes con niños pequeños esperando recibir una bolsa de comida o recibir alimento. Entonces, ese es nuestro principal foco. Y el mundo entero, cuando tienen una situación de emergencia, esa es su población de enfoque fundamental. No quiere decir esto que los hombres y los adultos jóvenes no sean importantes en la emergencia. Era a las 11. No, en la anterior. Uy, se fue. Se me fue total. Hay un micrófono que está abierto. Si por favor pueden cerrar los micrófonos. Se está escuchando la voz de alguien. Claudia, se terminó la presentación. Ok, entonces, todos son totalmente importantes, pero las raciones alimentarias de ellos se pueden manejar de otra manera y tienen mucho menos riesgo de desnutrición o malnutrición que nuestra población más vulnerable. Entonces, la desnutrición causa daños irreversibles, y eso todos lo sabemos, en el crecimiento físico y mental de niñas y niños, y también de los adolescentes, y conlleva un mayor riesgo de anemia, diarrea, fiebre e infecciones respiratorias. Porque al yo tener desnutrición, inmunológicamente ese niño está desnutrido y con mucha más razón puede ser afectado por infecciones de diversas índoles, ¿verdad?
Esto incrementa al mismo tiempo los costos para el sistema de salud y para las familias que ya están en una situación complicada. La desnutrición aguda causa 3.1 millones de muertes infantiles al año, lo que representa el 4% de las muertes infantiles que pudiesen ser prevenidas. La siguiente. La siguiente. Entonces, aquí vemos el preescolar. El preescolar es el niño de 3 a 5 años. Su aporte calórico, ¿verdad? Es de 1.300 a 1.600 kilocalorías por día y necesitan 22 a 26 gramos por día. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Ellos tienen que tener 4 a 5 comidas al día, 3 principales y más o menos 2 meriendas. Merienda saludable, no chuchería, no comida de paquetico. Porque ¿qué pasa en los refugios? Llevan muchos alimentos eh, vacíos de calorías, vacíos nutricionalmente, tienen aporte calórico porque es pura azúcar o grasas inadecuadas. Recordemos que todos estos alimentos que vienen empaquetados tienen 3 enemigos grandes de la nutrición infantil, como son azúcar, grasas inadecuadas y sal. Entonces, aparte de eso, estos alimentos, estos mal llamados alimentos, producen una sensación de saciedad. Entonces el niño no quiere comer, aparte de que está asustado, tiene miedo, puede estar solo. Entonces el dulce lo engaña, el dulce le hace sentir un confort que no es adecuado nutricionalmente para él. Entonces hay que darle porciones pequeñas y variadas de frutas y vegetales todos los días, lácteos, huevos, carnes magras que aportan hierro y calcio y evitar azúcar y chuchería. Y por supuesto las bebidas azucaradas, ¿ok? Entonces, dentro de los que estamos trabajando en un refugio, los que tenemos la posición, digo yo, buena, o sea, que podemos hacer sugerencias, entonces tenemos que tener en cuenta estas consideraciones que son tan importantes para la alimentación infantil. La siguiente. La atención cuidadosa en la alimentación infantil y el apoyo a las buenas prácticas pueden salvar vidas. La preservación de la lactancia materna, porque además estos niñitos siguen tomando leche materna. Un bebé de 2 años puede seguir tomando leche materna, de 3 años. No hay ningún problema y en estos momentos la necesita mucho más. Esto es importante no solo durante el curso de cualquier emergencia, sino puede tener un gran impacto por vida en la salud infantil y en las decisiones futuras que sobre alimentación tomen las mujeres. Todo grupo de personas cuenta con costumbres y tradiciones en cuanto a su alimentación y esto debe ser respetado. Es importante entender estas costumbres y tradiciones, trabajar con ellas de manera sencilla, promoviendo siempre las mejores prácticas. Esto está muy bien en el grupo de trabajo interagencial de alimentación de lactantes, niños y niños pequeños en emergencia. La siguiente. La siguiente. Todos los niños y niñas, especialmente durante las emergencias, que es cuando son más vulnerables, tienen derecho a disfrutar de igualdad de oportunidades para alcanzar su pleno potencial de desarrollo. El fortalecimiento de las capacidades de todas las personas, los personal de salud en materia de nutrición en emergencia va a ayudar a que esto se garantice. También hay algo muy importante, nosotros tenemos que tratar que estas familias tengan funciones dentro de los refugios. La siguiente, porque esta no es la foto ideal. Una mamá en una carpa, todo el día dentro de una carpa, con los niños acostados. No, hay que darle funciones sencillas, no abrumarlas, pero tienen que ayudar a arreglar la carpa, tienen que ayudar en la distribución de alimentos, vigilar la higiene de los sitios, de los baños que están utilizando, que se organicen. La siguiente, para que de esta manera puedan sentirse útiles frente a la situación que está ocurriendo y colaboren con lo que está sucediendo para evitar que caigan en ese estado de depresión que después es muy difícil de salir. Eunice, estás en Siempre, los últimos 5 minutos. ok. El escolar, que es el de 6 a 11 años, estas son su aporte de energía y de proteínas, 1.600 a 2.000 calorías y 30 a 45 gramos por día. Tienen que tener un desayuno completo, tienen que tener comidas iguales, 3 comiditas, más 2 a 3 meriendas, más 2 merienditas, y es importante vigilar que tengan actividades físicas y pocos alimentos ultraprocesados. La siguiente.
Me parece que como se fueron. Hay que vigilar primero, promover y proteger la lactancia materna, ofrecer alimentos preparados higiénicamente, suministrar agua potable para satisfacer las necesidades hídricas y priorizar el uso de alimentos locales disponibles de fácil preparación. Hay 4 elementos fundamentales que ACNUR considera en una emergencia, que son seguridad, agua, alimento y cobijo. Eso tiene que ser igual para todos, ¿ok? La siguiente. Ahora venimos ya con la adolescente. Otra cosa que es importante, limitar el consumo de alimentos, fuentes de calorías vacías, como ya dije, favorecer dentro de las limitaciones de la emergencia la variedad alimentaria, ¿verdad? Ofreciendo todos los grupos de alimentos. Y en preescolares, escolares y adolescentes, suplementar aquellos casos que se identifiquen ya con riesgo de desnutrición. Hay que tener una hidratación adecuada y la exclusión de bebidas azucaradas que interfieren con la absorción de minerales, que son fundamentales para el desarrollo óptimo. La siguiente. La siguiente. El adolescente. El adolescente es un grupo poblacional sumamente importante y que además es muy olvidado en las situaciones de emergencia, porque lo consideran un adulto. Y resulta que el adolescente es un niño todavía, es un niño que está en una etapa de transición con un desarrollo metabólico y una necesidad nutricional diferente y sumamente importante porque están en picos de crecimiento. Tienen una mayor necesidad de hierro porque tienen un crecimiento acelerado, calcio y lácteos para favorecer la masa ósea, comidas regulares, evitar dietas restrictivas y la comida rápida, que suelen usarla mucho con ellos. Fíjense que ellos tienen de 2.000 a 2.800 kilocalorías por día, con un aporte de proteína de 60-80 gramos por día. Pueden tener incluso necesidades mayores que un adulto. ¿Ok? La siguiente. La siguiente. ¿Qué pasa con el adolescente? Sus riesgos son severos debido a que coincide con su segundo brote de crecimiento físico más rápido, aumentando drásticamente su necesidad de energía y nutrientes. Los adolescentes en emergencia sufren desnutrición severa y deficiencias crónicas de micronutrientes y complicaciones metabólicas, porque tienen una alta demanda biológica que no son cubiertas por las raciones estándar que dan las ayudas humanitarias. Además, no olvidemos que el adolescente es sumamente sensible, o mejor dicho, es fácil de que sufra de violencia sexual, ¿verdad? Que sean maltratados, que sean abusados. Entonces, esto psicológicamente es muy importante la vigilancia de estos grupos poblacionales. Estos niños generalmente los vemos en los campamentos correteando por todos lados y a veces están solos y los dejan, porque como es un adolescente no le prestan atención. Son históricamente invisibilizados en los planes de ayuda humanitaria frente a los lactantes. Los adolescentes enfrentan vulnerabilidad biológica, psicológica y social que deterioran su salud rápidamente. La siguiente, porque los niños pequeños están pegados de la mamá, pero los adolescentes no. Y tenemos otro gran problema, que son nuestras adolescentes embarazadas. Como tienen mayor riesgo de violencia además y de abuso sexual, tenemos con mucha frecuencia niñas embarazadas en los refugios y en los campamentos, cosa que tenemos que vigilar constantemente. Fíjense que más de 1.000 millones, ya estoy casi por terminar, más de 1.000 millones de adolescentes y mujeres sufren desnutrición, y la mayoría de las cuales se debe a deficiencias de micronutrientes esenciales y anemia, pero también incluye bajo peso y baja estatura. Las mujeres embarazadas y lactantes, así como las adolescentes embarazadas, corren un gran riesgo nutricional en comparación con sus pares que no están embarazadas ni en periodo de lactancia. La siguiente. Estos son problemas que presentan los adolescentes. Exceso de peso por raciones de baja calidad, porque la ayuda alimentaria se basa en harinas, azúcares y ultraprocesados, densos en calorías, pero vacíos en nutrientes. Entonces incrementan ¿qué? La obesidad y la diabetes a mediano plazo. ¿Y qué pasa también? Estos adolescentes desnutridos luego tienen el síndrome de realimentación, que tienen una desnutrición grave, ingresan a un servicio médico de urgencia y la introducción abrupta de carbohidratos o fórmulas hipercalóricas como los RUF
pueden causar caídas mortales de potasio, fósforo y magnesio en la sangre. Quiero hacer una, si quieren la van pasando, una acotación respecto a los RUF. El otro día me llaman porque iban a hacer una donación de RUF en no, la anterior, la anterior. Ah, no, la siguiente. Ajá. Ok, la siguiente. Iban a hacer una donación de RUF, los iban a llevar a un refugio. Resulta que eso no se puede dar de esa manera, porque los RUF deben ser administrados por aquellas organizaciones que trabajan directamente con desnutrición. De paso, ahí está UNICEF, está el clúster de nutrición, están todas las agencias que trabajan con esto y todos los organismos que trabajan con desnutrición. Casualmente, los que iban a entregar, afortunadamente logramos parar esto, pero los que iban a entregar son los que se le dan a los niños que tienen como base mantequilla de maní. Esos se dan cuando el niño ya sale del proceso de desnutrición. Entonces le dan los de maní para completar. Entonces iban a entregar estos productos. Afortunadamente a mí me consultaron y lo pudimos detener. Entonces para que vean el cuidado que tenemos que tener con todas estas cosas. Entonces, hay que tener un control estricto del suministro de sucedáneos de leche materna realizado por el personal certificado y siguiendo lineamientos básicos que ya lo hemos dicho, hacer un estrecho seguimiento de la alimentación de los niños y niñas y adolescentes sin acompañamiento familiar, priorizar la preparación, manipulación y suministro higiénico de los alimentos. Acuérdense que tenemos que vigilar constantemente el estado nutricional de estos niños y con las cintas MUAC, y eso se encargan en campo todas las organizaciones que trabajan en campo con niños en riesgo de desnutrición, ¿ok? Para poder hacer un diagnóstico rápido. Es de vital importancia abordar las necesidades nutricionales de estos grupos vulnerables antes, durante y después de las emergencias. La siguiente. Ya estoy por terminar. Bueno, esto un poco tener en cuenta el tamaño de la población, la distribución por grupos de edad, los niños menores sin acompañantes, la cultura, los utensilios y el agua potable. La siguiente. Ok. Porque es importante vigilar la nutrición en los refugios. En emergencia aumenta el riesgo de desnutrición, enfermedad y muerte. Entonces, la buena nutrición protege. Entonces, los socorristas están se entregan alimentos, hay que vigilar, como ya dije, la necesidad nutricional de cada grupo con el que trabajamos. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Se quedó. La siguiente. Creo que se le fue el internet a Claudia. Aquí Bueno, aquí estoy. pero no corre la lámina, Claudia. Ahí está la lámina sobre nutrición óptima en No, refugios. la siguiente. La siguiente. La anterior, ajá. ¿Cuáles son las señales de alerta de desnutrición? Adelgazamiento o edema en ambos pies. Perímetro braquial, que es lo que se hace con la cinta MUAC. Ahí vemos a la nutricionista tomándole la medida al niño, que tenga un perímetro bajo para la edad, la falta de apetito, apatía o irritabilidad persistente. ¿Cuándo derivar un niño de esto a un centro nutricional? Cuando la cinta MUAC está en zona roja o hay edema bilateral, hay que derivar inmediatamente. Hay vómitos, diarrea o rechazo de los alimentos, fiebre, deshidratación o dificultad para respirar. Eso es sumamente importante para decidir referir a un niño. La siguiente. Bueno, los niños, niñas y adolescentes son grupos especialmente vulnerables desde el punto de vista nutricional y en emergencias deben ser atendidos con prioridad para garantizar su salud y estado nutricional. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo me queda, Rey? No, a ti no te quedó tiempo, Eunice. No. Tú te robaste el tiempo, pero no importa porque igual muy valiosa la información. Decirles a todos los que se han incorporado un poco más tarde que este foro está siendo grabado y será colgado en el YouTube de IFAM Venezuela, que si tienen preguntas pueden escribirlas en el chat que les vamos a dejar para el final, tratando de respetar un poco el tiempo de algunas personas que vienen a ver el material y luego se tienen que retirar, entonces pueden dejar sus preguntas en el chat que todas van a ser leídas luego.
Recordar que el tema de hoy es alimentación óptima en lactantes, niños, niñas y adolescentes en emergencia. Es organizado por IFAN Venezuela, CELACMA y la Casa Grande. Y ya hemos hablado hoy de alimentación del niño o niña de los 6 a los 36 meses. Estaba hablando de Unicel Ample de la alimentación del preescolar, escolar y adolescente. La primera presentación fue con la nutricionista Betsalí Monsalve. Y ahora vamos a tener a Claudia Sánchez con alimentación infantil en refugios y campamentos transitorios. Cuando tengas tus láminas expuestas, te cederé la palabra a Claudia. Recordarles que estos foros los estamos haciendo con motivo de los terremotos que han dejado una cantidad de venezolanos en circunstancias de desplazamiento y por eso estamos enfocándonos en estos temas. Llevamos 3 foros, este es el tercero de ellos y los invitamos a verlos en el canal de IPFAN Venezuela. Alimentación infantil en campamentos transitorios o refugios. Te dejo con el micrófono, Claudia. Aquí estoy. Quienes se están incorporando o quienes se encuentran en, en la sala, por favor, mantener los micrófonos cerrados porque ya no puedo tener en estos momentos el control de los micrófonos. Bueno, después del paseo que han dado Bexalí y la doctora Eunice sobre cómo debe ser la alimentación tanto del lactante como del niño, niña, preescolar, escolar, adolescente, yo les voy a conversar sobre cómo llevar a la práctica la alimentación. ¿Qué características tienen que tener los campamentos para que esta alimentación sea lo más óptima posible? Y antes de iniciar, quisiera resaltar un comentario que hizo el doctor Jesús, que lo dejó en el chat, que al momento del censo se deben de tomar en cuenta a los niños, niñas y adolescentes con neurodivergencia, los niños con enfermedades celíacas, con diabetes o con cualquier otro trastorno. En los foros anteriores nosotros hemos conversado con bastante énfasis en la importancia de este censo porque de acuerdo al mismo se va a poder establecer el plan de acción y se va a poder derivar por prioridad hacia dónde tienen que ir o hacia dónde debe ser dirigida la atención de todas las madres como también de la población infantil. En contextos de emergencias y campamentos transitorios o refugios, la infraestructura en sí misma es una intervención de salud pública y esta debe estar al nivel de la colocación de la distribución de alimentos y también debe estar al nivel de la colocación de letrinas. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones se suele dar prioridad a la distribución de alimentos y de recursos y no se le da la prioridad a cómo deben ser los campamentos transitorios o los refugios para poder garantizar que haya la alimentación óptima, tal como comentaron por allí, que debe garantizarse el agua potable. En uno de los foros anteriores nosotros conversamos sobre la importancia del agua potable, de los utensilios. Ahora bien, cómo deben distribuirse, cómo deben estar estos en los refugios. Ahora bien, ¿cómo deben ser los espacios de apoyo y asesoramiento? La privacidad como catalizador de alianza terapéutica. En el caso de los lactantes, en cuanto a la lactancia materna, se requiere de una apertura emocional por parte de la madre para exponer dificultades, dolor, dudas e inseguridades. Una madre, si se encuentra totalmente expuesta y no está en un ambiente seguro, no va a poder manifestar, no va a poder ser escuchada y por lo tanto no se le va a poder dar la debida asesoría y no se le va a dar la prioridad que merece o derivarse hacia donde se requiera. Reducción del estrés ambiental. Estos espacios actúan como un refugio dentro de un refugio. La madre debe sentir
y tanto el binomio madre-hijo debe, esto es en contexto del lactante que está recibiendo pecho o incluso si está recibiendo alimentación artificial. Luego les voy a hablar cómo deben ser las características de los refugios para garantizar la alimentación en los preescolares, escolares y en los adolescentes. En este caso, la reducción del estrés ambiental, estos espacios que se deben garantizar para la lactancia materna, la madre tiene que sentirse segura. Espacios multifuncionales para la resiliencia comunitaria, más allá del asesoramiento clínico, estas áreas permiten la creación de grupos de apoyos entre pares cuando una madre está con otra madre que también amamanta. También va a haber una mayor probabilidad de que se mantenga la lactancia materna en esta situación de emergencia. Integridad en la respuesta humanitaria, los planes de preparación se deben considerar la asignación de recursos específicos para estos espacios, tratándolos como componentes críticos de infraestructura de salud. No deben estar por debajo de la distribución de recursos. Monitoreo y seguimiento continuo. Debe haber un monitoreo bastante cercano de cómo está fluyendo la lactancia materna, de cómo va el crecimiento y desarrollo en ese lactante que está recibiendo pecho o incluso si está recibiendo fórmula. Para garantizar que estos espacios sean efectivos y no simbólicos, se debe considerar lo siguiente: una ubicación accesible, gestión de flujo, evitar la saturación de los espacios mediante horarios rotativos y personal capacitado en consejería de lactancia materna que puedan priorizar casos de mayor riesgo, coordinación intersectorial e integrar a los equipos de nutrición, protección y agua y saneamiento para asegurar que estos espacios cuenten con condiciones mínimas de higiene fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas en los lactantes. El equipamiento básico de estos espacios debe haber un espacio donde las madres puedan almacenar sus pertenencias. Debe haber material educativo con infografía visual, con un nivel bajo de alfabetización y que debe estar adaptada al idioma y adaptada, en este caso, al coloquio venezolano, hablando en contexto de los Venezolana. regímenes transitorios en Venezuela. Debe haber un kit de consejería donde debe haber una balanza para lactantes calibradas, cintas métricas y tablas de crecimiento de la OMS, que en este caso deben ser manejadas por un personal capacitado. Algo así como esto. Aquí tenemos una balanza electrónica pequeña para un lactante y vemos acá que la consejera de lactancia está con una infografía muy sencilla, ilustrada, que no tiene mayores frases, sino que están solo con la ilustración y lo que ella está explicando, la madre o la familia va a poder entender, va a poder comprender. Ahora bien, se tienen que medir los indicadores para saber si estos espacios para que las madres amamanten o alimenten a sus bebés pequeños o a sus niños pequeños están siendo exitosos. Tasa de continuidad de la lactancia materna exclusiva en el campamento, en este caso para los lactantes menores de 6 meses, y si son mayores de 6 meses, si están cumpliendo lactancia materna más la alimentación complementaria, tal como lo ha explicado Bexalí. Reducción de incidentes por enfermedades diarreicas en menores de 6 meses, volumen de visitas a los espacios de apoyo, es decir, qué tanto acude la madre o qué tanto la madre recibe la asesoría de lactancia materna por parte de la consejera de lactancia materna. Ahora hablemos de la alimentación artificial y hacemos así. ¿Qué pasa con la alimentación artificial? Hemos hablado reiteradas veces en foros anteriores, en los 10 pasos para la alimentación infantil, que no debemos recibir donaciones de manera indiscriminada, que estas deben ser realizadas o controladas por los entes oficiales, en este caso de Venezuela, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, perdón por decir educación, Ministerio de Salud, INN,
o Mesa Técnica Nacional de Lactancia. Todo esto debe ser canalizado a través de los entes oficiales. ¿Y qué hacemos una vez que estas fórmulas estén allí o llegaron? Aunque hayan llegado por donaciones externas y no llegó por los canales oficiales. La distribución, porque se supone que en estos refugios debe haber personal de salud debidamente capacitado, la distribución de los sucedáneos de la leche materna no debe ser una entrega de víveres, sino un acto clínico supervisado. Cada bebé que reciba sucedáneo de la leche materna debe estar bajo el monitoreo de un equipo de salud entrenado que controle su crecimiento y estado de salud. Y al mismo tiempo, esta fórmula debe ser aceptable, factible, accesible económicamente, en este caso no cabe esta palabra porque está siendo dada por algunos de estos entes oficiales, sostenible y segura. No vale de nada de que ya se ha identificado en el debido triaje cuáles son los lactantes que van a estar recibiendo fórmula o sucedáneos y esta sea suministrada por los entes oficiales solo por un determinado tiempo. Esto tiene que ser sostenible en el tiempo. ¿Cuál debe ser el pilar operativo en este caso? El personal de salud debe dedicar tiempo a capacitar al cuidador, en este caso a la madre, o si en este caso el bebé perdió a su madre, debe la persona que está responsable, María Gallango tiene su micrófono abierto, por favor lo cierra. Ajá. Medidas de higiene, lo debe capacitar en medidas de higiene estricta, preparación correcta, si se usa leche en polvo, asegurar agua segura y desinfección de los utensilios. Los refugios deben contar con agua, su mini cocina, deben contar con agua y espacios para que las madres puedan lavar los utensilios y lavarse las manos con agua y jabón. Seguimiento. Se debe realizar un reporte estadístico, valoración médica continua del binomio madre-hijo, evaluando siempre la posibilidad de restablecer la lactancia materna, en este caso la relactancia, en casos donde sea posible. La consejera de lactancia no solamente se debe de ocupar de los lactantes que reciben leche materna, sino también de los que reciben fórmula para poder ubicar a aquellas madres que pueda haber la posibilidad de la relactancia, que en este caso puede ser a través de goteo, con vasito y goteo, y si cabe la posibilidad de construir un relactador en el refugio, genial. Articulación del saneamiento y la higiene, la inocuidad de la alimentación artificial depende totalmente de la infraestructura de agua, saneamiento e higiene. Estos programas deben coordinarse para asegurar que los puntos donde se alimenten los lactantes tengan acceso a agua potable y jabón, como lo acabo ya de decir. Recomendaciones para el cuidador: en el caso de los lactantes que reciben fórmulas, estas deben recibir la fórmula con vaso. ¿Ok? Y no entonces tomo la palabra de la doctora Eunice. Vamos a hablar con la gente de que hace tratamiento de plástico, que conviertan los biberones que están llegando a los refugios en vasitos de boca ancha con bordes romos para que estos sean utilizados en los lactantes y reciban la fórmula con vasito. La alimentación debe ser en el momento de contacto humano y supervisado, nunca como un acto autónomo por parte del lactante. El cuidador, la madre o la persona que esté con el lactante, que esté haciendo el acompañamiento, debe estar allí alimentando al lactante. No dejarlo como un acto, porque sabemos que podemos tener lactantes un poquito más grandes que pueden tener la autonomía de agarrar el vasito y poderse alimentar por sí mismos. Eso no lo debemos permitir. Dosificación exacta, no diluir, hay que entrenar al cuidador que no debe diluir la fórmula para que le pueda alcanzar un poco más, porque esto trae riesgo de desnutrición. Evitar los chupones, porque si estamos con la posibilidad de que haya una relactancia, puede haber mayor confusión mamila-pezón y por supuesto la relactancia va a ser fortuita, va a ser
una frustración. Además que el uso de chupones en los refugios trae contaminación y por lo tanto diarrea, deshidratación y muerte. Los niños y niñas mayores requieren además suficiente alimento nutritivo, ya lo han hablado la doctora Eunice, e igualmente debe ser aceptable, factible, sostenible y segura dicha alimentación. ¿Cómo debe ser el espacio para garantizarle la alimentación a los niños, niñas y adolescentes? Debe haber integrabilidad. Me faltó unas sílabas, una el espacio del apoyo no es solo un lugar físico, es una herramienta multifuncional, como lo que acabo de describir para los lactantes, un refugio seguro contra también el estrés ambiental. Acabamos de hablar las situaciones por las cuales pueden pasar los adolescentes en un refugio o campamento transitorio. Ellos también pueden ser víctima del estrés. Nutrición, un lugar para la alimentación digna, tanto para el cuidador como para el niño, niña y adolescente, un punto de contacto para asesoría profesional. Debe haber bienestar, es decir, un espacio que reconoce la dignidad de la mujer, de la madre en situaciones de desplazamiento o en una situación de refugio o campamento transitorio. Aquí incluimos Tengo la impresión de que Claudia se quedó sin internet. Vamos a darle un segundito a ver si logra reincorporarse. Sí, creo que Claudia acaba de perder la conexión a internet. Voy a darle un chancecito a ver si ella puede volver a conectarse. Aprovecho para Me responder puso alguna como cosita que host. está en el chat. Decirles que sí, el foro está siendo grabado y será colgado en el YouTube de IPFAN Venezuela. El YouTube de IPFAN Venezuela, tal cual IPFAN como está, como se pronuncia, pero como es un poco extraño, decimos que es impulso, es bondad, es fortaleza, es ánimo, y es que nada nos detiene Venezuela, IPFAN Venezuela. En ese YouTube van a conseguir este foro probablemente ya mañana, y los dos foros previos que hemos realizado también están publicados allí. El primero que hicimos lo hicimos el 27 de junio, era alimentación infantil en situaciones de emergencia. Y el 30 de junio hicimos periodismo con propósito, alimentación infantil en emergencia, dirigido sobre todo a periodistas, pero también a comunicadores y a influencers en las redes. A ver si esto. Ya volvió, ya volvió. apareciste. Ujú, Listo. Ajá. ya volvió. Vamos a ver, ¿dónde quedé? Mm, Pon la lámina última y te decimos si era esa. ¿Ah? Pon la última lámina en la que estabas y te decimos si era esa. Esta. Eh, No, creo que era otra, la Claudia. anterior, la anterior. Esa, Ajá. Esta. esa. Ok. Entonces, el espacio para garantizar la alimentación adecuada en el niño, niña y adolescente debe haber la integrabilidad. El espacio de apoyo no solo es un lugar físico, es una herramienta multifactorial, debe haber protección, un refugio seguro contra el estrés ambiental, ya lo hablamos, ya se dijo, por las cuales en el caso de los adolescentes pueden pasar bajo un estrés, pueden ser víctimas de violencia, de abuso, entonces deben estar protegidos. La nutrición debe ser un lugar de alimentación digna, tanto para el cuidador como para la niña, niño y el adolescente. Ahí debe haber un punto de contacto para la asesoría profesional y debe haber un espacio para un espacio digno para la mujer, la madre también en situación de refugio o desplazamiento. Y aquí no solo, cuando hablamos de la madre y de la mujer, incluimos también a las madres adolescentes. El espacio se debería garantizar el acceso al agua potable,
y condiciones de higiene, ya esto lo hemos dicho reiteradas veces, y el objetivo es facilitar la labor de la madre y no confinarla obligatoriamente a estos espacios. La arquitectura del refugio o el campamento transitorio determina el éxito de la nutrición infantil. De nada vale que nosotros digamos, no aceptemos donaciones, no, que la nutrición o la alimentación infantil debe ser de tal y tal manera, que promovamos la lactancia materna, que se proteja la lactancia materna, que todo esto sea bajo coordinación de los entes oficiales. Si una vez que todo llega allí, no existe el espacio que proteja a esta familia, que proteja a estos niños, que haya las características como para que se pueda cumplir todo lo que nosotros decimos a cada rato. Y todo lo que se ha hecho a través del clúster de nutrición, a través de INFA, desde CELACMA, etcétera. La creación de estos espacios no es un gasto, ni tampoco es porque lo diga la doctora Eunice o lo diga Naivi o lo diga yo. Es una medida preventiva que ahorra recursos en servicios de salud curativa al proteger el amamantamiento, la alimentación infantil y, por supuesto, el estado nutricional de la madre, porque ella no debe quedar por fuera. Y no debe quedar por fuera no solamente cuando esté en el refugio con el niño o la niña o el adolescente, sino también que no debe quedar por fuera desde el embarazo, en el caso de que tengamos madres embarazadas en los refugios, que las tenemos casi 100% seguras. Durante las situaciones de emergencia, la ausencia de espacios adecuados para el asesoramiento clínico, la práctica de la lactancia materna, la nutrición infantil y del adolescente representa una barrera estructural que compromete gravemente la salud infantil y materna. Esta limitación física se traduce a una falla operativa y neutraliza cualquier estrategia de acompañamiento técnico al impedir al personal de salud que brinde una consejería efectiva y segura. Como les dije, hay que garantizar espacios que no sean solo espacios, por decirlo, o que no sean simbólicos. Hay que ir a la acción, tomando en cuenta que existe una brecha que se considera a través de la evidencia actual que indica que de 4 de cada 10 profesionales logra identificar correctamente los beneficios de la lactancia materna y los riesgos inherentes al uso de la alimentación artificial. Y estos profesionales son los que de pronto puedan que estén en los refugios o puedan ser que estén en los centros de referencia. Entonces, hay que garantizar que todos los profesionales que atiendan a las madres que atienden al lactante estén debidamente capacitados para que puedan atender las condiciones, las necesidades y, por supuesto, puedan referir o derivar hacia donde sea necesario. Toda esta información de las que les he hablado en parte es de la guía operativa de asesoramiento sobre lactancia materna en situaciones de emergencia, principalmente. Quería mostrarles, bueno, yo sé que todos lo conocen. Acá, esta es la cinta MOA que mencionó la doctora Eunice. Ella está por colores, No la estamos rojo, viendo, Claudia. No se está viendo la cinta. aquí, vamos a ver, La tienes tú en la mano. aquí estoy. Ok, es que yo no, ya no te veo. Ok, ahora sí la ven. Ok, la cinta MOA, ella va a colores rojo, amarillo y verde y todo lo que esté cuando se hace la circunferencia del brazo, que esto es bien importante en el seguimiento, cuando se hace la medición de la circunferencia del brazo izquierdo para poder encender las alertas cuando deben ser derivados los niños y niñas y los adolescentes. Entonces, bueno, todo lo que esté en verde lo que esté en verde es porque todo está bien, ¿ok? Cuando es rojo, por supuesto, es alerta. Proteger la lactancia materna no es una elección, es una intervención de salud pública de bajo costo y de alto impacto.
Lista entonces, Claudia, con tu presentación. Muchísimas gracias. Les cuento que ha habido bastante interacción por el chat, sobre todo con algunas preguntas, que creo que, bueno, nos van a responder entre la doctora Eunice Lample y Claudia. Ahora les voy a pedir a ellas dos que tomen nota, porque lo que voy a hacer es que para ahorrar tiempo, voy a tratar de revisar todas las que están en las preguntas y así ustedes pueden tomar nota y luego responden a cada una de las preguntas según sea el caso. Pero chéverísimo porque tenemos bastante participación. Felicitaciones por esta información y reconocimiento de lo importante que es que que en los refugios llegue esta información. Entonces tenemos, por ejemplo, Samuel González está aquí aplaudiendo la idea de convierte el biberón en vasito. Tenemos que conseguir Sí, un mecanismo buenísimo. para que eso ocurra. Resaltar el tema de la importancia de que el acceso al agua es un tema del que no solamente hay que hablar con las personas a cargo de los refugios, sino directamente con las madres para que ellas también tomen conciencia del problema que esto significa para la salud de ellas mismas y de sus hijos. El doctor Jesús Rojas además hacía resalta la importancia del censo que nos mencionaba Betsalino, saber qué población es la que tengo, estar constantemente revisando qué es lo que está ocurriendo allí y qué debo tener para ellos. Y él hace un llamado especial para considerar en ese censo a los niños y adolescentes con condiciones especiales como diabetes, celíacos, la intolerancia a la lactosa, niños neurodivergentes como autismo, etcétera, ¿no? Entonces, resaltar ese detalle y creo que quizá las doctoras nos pueden ayudar con un poquito con eso. Valesca felicitando el foro. La compañera Jolibet nos dice aquí, hace dos cosas. Una cosa es la conciencia de que ella estaba en campamentos transitorios y no sabe si esta información está llegando allá. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero además nos hace una pregunta bien puntual sobre si la cinta MUAC, como nos estaba mostrando ahora Claudia, está destinada para menores de 5 años o existe una particular para ellos. Esa respuesta la van a dar ahora. Yusbelis Pérez nos habla de la importancia de los RUF, que no son meriendas y se están tomando como meriendas en algunos lados y es importante resaltar ese riesgo que Eunice nos señalaba hoy. Esto tiene que ver también con esa información que llega a las personas que están a cargo de los campamentos transitorios, que ahora ya les voy a decir algunas de esas cosas sobre ese punto. Mayra pregunta, justamente agradece el foro y nos dice que cuáles son las estrategias que toman los entes defensores de la lactancia para que los líderes y personal capacitado trabajen en conjunto y mantengan la presencia en la coordinación de acciones y quién puede dar este material que estamos difundiendo hoy. Yo ahora mismo voy a dar algunas respuestas al respecto y lo pueden complementar las doctoras. Y finalmente Catalina nos dice, bueno, en muchos casos se debe lidiar con la resistencia por desconocimiento. Hay emergencia, cualquier cosa se convierte como prioridad y toda ayuda es buena, entonces venga lo que venga, se acepta. ¿Y cómo se maneja adecuadamente, tanto con el personal que lidia en los refugios y qué se hace con el material recibido? Entonces voy a dejar el que se hace con el material recibido para Eunice y yo voy a responder un poquito más lo que tiene que ver con qué se puede hacer con el personal que está en los refugios. Bueno, la primera cosa que hemos asumido este grupo de defensores de la lactancia materna que estamos organizando este foro y los otros previos que hemos hecho ha sido justamente hacer estos espacios para presentar información que está validada científicamente, que es la recomendación internacional de los organismos de ayuda humanitaria sobre las situaciones de emergencia. Los invito por eso a ver los videos que están ya grabados y este video también va a estar grabado en el YouTube de IFAN Venezuela para que repasen esa información. Invitar a las personas que conozcan esos refugios a ver esos videos. En el chat ya están colocados incluso los enlaces y yo ahora mientras las doctoras responden voy a volver a colocarlos allí. Decirles también que igual estas organizaciones que estamos presentes aquí hoy formamos parte del clúster de nutrición, que es la estructura que la ayuda humanitaria dispone para tratar los temas de nutrición en todo lo que es la ayuda humanitaria que ya Venezuela tenía como situación de emergencia y que en esta emergencia que surge sobre la emergencia también estamos trabajando en esa contingencia y que además ese clúster de nutrición que incorpora, por ejemplo, instituciones como UNICEF, está también incorporado a la Mesa Técnica Nacional de Lactancia Materna, que podemos celebrar que se había reactivado el pasado mes de mayo y también ha estado trabajando en conjunto con UNICEF y por tanto con el clúster de nutrición, donde nosotros también estamos representados. ¿Qué adicionalmente se está tratando de hacer? Se están elaborando materiales específicamente para los refugios, que esperamos pues sean distribuidos a todos esos lugares, y se están también organizando formaciones directas a personas encargadas con refugios. De todas maneras,
El último número que yo leí eran 107 refugios. Eso es un número increíble de manejar e imposible de realmente ser controlado permanentemente. Además, según entiendo, los refugios van cambiando con frecuencia según las condiciones del espacio y a lo mejor se tienen que mudar. Entonces, ¿qué decirles a todos los que están aquí presentes? Que son ustedes a partir de hoy, reproductores de esta información, y si estamos en contacto con un refugio, hablemos de esto. Si requieren información, les voy a dejar además un canal un poco más directo que los Instagram. Les voy a dejar ahora la central telefónica de la Casa Grande, que la hemos estado utilizando para mucho contacto y para dar información. Pueden escribir también a ese número que les vamos a dejar ahí en el chat y difundir de nuevo lo que estamos hablando en estos foros. Entonces quedan, bueno, creo que Eunice y Claudia pueden dividirse un poco allí. Está el tema de los MUAC, está el tema de qué hago con la fórmula que ya recibí, está el tema de, bueno, cómo es el tema de los RUF, porque quiero que la persona que lo escribió lo entiende con claridad, pero me gustaría que lo aclaráramos para el resto de las personas que están aquí escuchándonos y para la grabación que va a quedar. Y quizá a lo mejor también un poco ser más precisos en el tema ese del censo para las condiciones especiales, tanto de los niños como a lo mejor incluso de los adultos. Dejo creo que a Unice primero, no sé. Ok. Bueno, sí, antes de responder la pregunta, hay un comentario también muy importante, me lo pasaron directo al WhatsApp, el doctor Rosendo Ardila, que es de los pediatras neonatólogos de la Metropolitana. Bueno, primero felicitando por el foro, muy importante la información, y que todos los conocimientos que estamos impartiendo, que es importante protocolizarlo, ¿no? Que es un poco lo que tú estabas diciendo que hacemos con el clúster. Que algo muy importante que comenta él es que hay que gerenciar las crisis y que la parte de estos albergues, refugios y campamentos, como sabemos, llegaron para quedarse a largo tiempo y entonces hay que instrumentalizarlo, pues, protocolizar lo que se está haciendo, y él denomina algo muy importante que dice que hay que gerenciar los albergues, que hay que hacer una gerencia para cada albergue, como que enfatizar que hay que educar a las personas que están en el albergue, el albergue, para que puedan generar su propio autocuidado, que es parte de lo que yo decía, que la gente no puede estar nada más que echado dentro de una carpa, pues, o en una cama. Y él comenta algo muy importante que dice que nosotros como médicos, facilitadores, voluntarios, si no empoderamos a la población, la crisis sanitaria va a ser más larga. Y que dentro de ese censo que se haga, es importante que hay padres que tienen un nivel educativo que se pueden empoderar y hacerlos que colaboren y ayuden con la resolución del albergue, pues, y de que todo esto pueda ser manejado. Entonces, bueno, que es importante todo eso y enfatizar que la educación en cada refugio o albergue es importante y empoderar 2 a 4 personas, es su comentario, ¿no? Entonces, bueno, gerenciar los albergues y protocolizar la información. Ok, en cuanto al censo que dice el doctor, sí, cuando uno dice que hay que hacer un censo de la población que tenemos a cargo, pues indudablemente hay que colocar las situaciones, los niños que tienen alguna condición médica específica, ¿no? Para poder entonces también manejar en su parte nutricional. ¿Ok? Eso es sumamente importante. En cuanto por ahí vi que, ¿qué hacemos con las fórmulas que hay en los campamentos, en los refugios? Pues bueno, hay algunos niños que van a tener que utilizarlas porque o no tienen a su madre presente, no están siendo amamantados o la madre está gravemente enferma. Entonces hay que buscarle alternativas. Si esos niños están recibiendo fórmula, esta tiene que ser manejada directamente por el personal de salud que está allí y que está capacitado para decir cómo se va a utilizar. Nunca con tetero, siempre con vasito, preparada de la forma adecuada, no entregarle el pote de fórmula a la mamá con una botella de agua potable, porque eso así no se puede preparar. Y las fórmulas tienen que estar guardadas, no pueden estar expuestas en donde están todas las donaciones. Esa fórmula, esos sucedáneos, llamémoslo así, tienen que estar guardados, no expuestos, porque como que esto es lo que hay también para regalar. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Si vemos que hay alguna violación al código, eso lo pueden, a través del formulario de denuncia rápida que tenemos colocado, ustedes pueden hacer la denuncia y eso llega directamente a nosotros para saber que está ocurriendo una violación al código en algún refugio o campamento transitorio.
¿Alguna qué otra cosa? Ahora viene Claudia. Estaba el tema de la cinta MUAC. Ah, ok. Si es la misma cinta MUAC que se utiliza para todos Sí, las sí, edades. sí. Esa se utiliza para todas las edades. Hoy por hoy sabemos que el perímetro braquial es el principal indicativo de malnutrición o desnutrición en los niños. Ya más allá del peso y la talla, el perímetro braquial es una medida sumamente importante para saber si el niño tiene algún déficit nutricional. Una cosa que quería añadir, Naivi, es que las embarazadas que están en los albergues tienen una necesidad de aporte calórico mayor, porque ellas, y entonces eso también hay que vigilarlo, porque estas embarazadas no solamente están en periodo de adolescencia, sino que además están gestando un nuevo ser y necesitan un aporte calórico mayor, y vigilar entonces también todo lo que tiene que ver con sus micronutrientes, hierro, ácido fólico, para evitar también problemas a nivel de neonatos, ¿ok? Nacimientos prematuros, niños con problemas de infecciones, niños con malformaciones, en fin, evitar todo eso. Entonces, estas pacientes, estas niñas adolescentes son sumamente importantes de mantener su estado nutricional, ¿ok? Tienen un requerimiento mayor. Listo. Creo igual, Claudia, que quedaban algunas preguntas por allí que a lo mejor Algo podrías del- responder tú. Em, Algo de los RUF. el tema de los RUF, por ejemplo, sí que creo que es importante aclarar qué es lo que es un RUF, en qué momento se utiliza y por qué no es una merienda. Ok, los RUF son, no sé si Claudia la quiere contestar. No, conteste usted, doctora. Ok. Los RUF son una serie de productos diseñados, ¿verdad? Son aporte de nutricionales para niños que están en riesgo de desnutrición y están en fase de recuperación nutricional, que son distribuidos específicamente por UNICEF o el clúster de nutrición, o sea, son los que manejan este tipo de componentes, ¿verdad? Igualmente, por ejemplo, el CANIA utiliza los RUF para recuperación nutricional, o sea, son como son un medicamento para mejorar el estado nutricional de un niño que está en riesgo. Y tienen diferentes fases y eso se van administrando al mismo tiempo que se fortalece y se refuerza la comida. O sea, eso no es un sustituto de la alimentación, es un complemento para estos niños que están en riesgo nutricional. Y tiene, como dije, diferentes fases de administración. El gran problema con ello ahorita es que, y de hecho desde el código lo vigilamos, porque los venden en la farmacia como si fueran una meriendita. Entonces, si usted quiere aumentar el valor nutricional de la comida de su niño, dele un RUF. Y resulta que eso no es para eso. Entonces, esos son componentes que no se venden, no deben ser vendidos libremente en la farmacia, ni en un automercado, ni en ninguna parte, porque son componentes nutricionales que dependen de organizaciones que son las que los distribuyen. Perfecto. Hay otra pregunta que que acaban de colocar en el chat que me parece que igual es importante. Ninivet nos dice que en los campamentos, que ella tiene información, o sea que entiendo que habrá escuchado entre colegas, que están siendo diagnosticados, me imagino que los niños, solo por circunferencia braquial. Y queda fuera la evaluación antropométrica de los menores de 6 meses y los niños mayores de 5 años. ¿Qué nos podrías comentar allí? A lo mejor tú, Eunice. Bueno, claro, en los lactantes y en los niños menores no se puede utilizar el perímetro braquial, y hay que indudablemente tomar en cuenta el todo peso y talla del bebé, por supuesto. Pues bueno, forma ¿Puedo parte de comentar todo. algo más? Fíjense. ¿Qué es lo que hay que hacer? Perdón, Claudita, estar Ajá. pendiente que el personal de salud que está trabajando en los refugios tiene que tener, como lo hemos dicho todas, una capacitación importante para manejar los estados nutricionales de los niños que están a su cargo. Claro, Ujú. por ahí empieza. Claro. Exacto, fíjense, era lo que iba a decir. Y lo dije en mi presentación. En los refugios y campamentos transitorios, el personal que atiende a los lactantes debe estar capacitado en el manejo de las gráficas de la OMS.
Al día de Ujú. hoy, las gráficas oficiales para ser utilizadas en todo lactante, independientemente de que reciba fórmula, voy a mantener la cámara apagada a ver si el internet me deja trabajar tranquila. Este, actualmente, en todo lactante, las gráficas a utilizar son las de la OMS, independientemente de que sea un lactante que reciba lactancia materna exclusiva o reciba lactancia materna más fórmula o que reciba solo fórmula. Deben ser las mismas gráficas. Y las gráficas a utilizar son las gráficas de la OMS de Z-Score, ¿ok? En todo lactante, es decir, en todo niño menor de 2 años, el personal debe tener la capacidad de poder hacer el diagnóstico antropométrico a través de las mismas. En una situación de refugio o en una situación de emergencia, en campamentos transitorios o campamentos transitorios o refugios, cabe la posibilidad de que en estos niños menores de 2 años se pueda utilizar la medición con la cinta MOA de la circunferencia del brazo para hacer un cribado o un diagnóstico rápido, más no para hacer un diagnóstico preciso. Es decir, yo tengo un lactante que tiene una circunferencia del brazo por debajo de la línea verde, está en amarillo, ¿ok? Que es más o menos unos 12 centímetros o menos, menos de 11,5, perdón. Ya yo puedo decir, tengo que encender la alerta y puedo derivar para que entonces a donde yo derive, allí hagan las mediciones antropométricas de manera adecuada. En el niño más grande, en el de 2 años o más, podemos quedarnos de manera un poco más, no tranquilas, porque la palabra no es tranquilo, podemos quedar con las gráficas de los 2 años en adelante, con las gráficas, no con la cinta MOA, para tanto el triaje rápido y poder establecer también riesgos. Lo que sí es que no nos enciende las alertas de salir corriendo si está en 11,5 o un poco más, que pudiéramos decir que tiene cierto grado de alerta a diferencia del lactante. ¿Ok? Es decir, en ese lactante que nos cae en un poco de riesgo, ya yo debo derivar y para que me pueda determinar a través de las gráficas y no quedarnos solo con la circunferencia del brazo. O sea, recuerden que en los refugios hay situación de hacinamiento y cuando priorizamos dentro de las prioridades es sencillo. Ok. No sé si con eso respondí la pregunta. Ok. Bueno, creo que además para no alargarlo más, que siempre que estamos tratando de mantenernos un poco en el tiempo, te invito, Claudia, si quieres a parar la grabación, de una vez que creo que ya se ha cubierto como todo lo que era necesario del foro de hoy. Y a las personas que están todavía que conectadas, decirles, he estado colocando en el chat alguna información, digamos, complementaria, si se quiere, a todo lo que se ha venido hablando. Lo primero es recordarles que el foro está siendo grabado.